Primera de Samuel 30, versículo 1 en adelante, dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag, era la ciudad de David, y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Esa es la palabra para alguien hoy. David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos y recuperarás lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Versículo 16. Así que guió a David los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camello. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, y ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David. Dijeron: este es el botín de David. Amén. Bien, yo he titulado esta enseñanza: en Dios siempre hay salida. En Dios siempre hay una salida. Si usted lo cree y quiere unirse a la fe conmigo, levante su mano y diga: en Dios siempre hay salida. ¿Qué pasó aquí? Esta es una de las historias del rey David que es poderosísima. Sus historias todas son tremendas y nos dejan muchísimas enseñanzas. Pero esta en particular nos habla de un momento muy especial. Y era un momento muy especial no porque fuera muy bueno, sino era un momento de una derrota inmensa. No sé qué otra palabra darle. David estaba con sus hombres en plena guerra, y cuando ellos regresan de patrullar de la guerra, llegan a Siclag, la ciudad donde estaban, y se encuentran la tremenda sorpresa que los amalecitas la habían destruido, la habían quemado, la habían dejado en ruinas, y se habían robado todo el oro, las riquezas, y se habían llevado a sus mujeres y a sus niños.
Imagínese ese momento tan cruel, ese momento de derrota, de angustia, momento de desolación, donde de repente David y estos grandes generales, guerreros, ven que el enemigo se metió y literalmente le prendió fuego a todo. Era un momento de angustia muy grande. Dice que se angustiaron mucho. Era un momento donde literalmente parecía todo acabarse. Pero la realidad es que no todo se acabó. Ellos encontraron una salida. David encontró una salida en Dios. Y yo quisiera darte esta palabra a ti, a tu familia, a tu casa. Y es que no importa cuán difícil parezca la situación, en Dios siempre hay una salida. En Dios siempre hay una salida. Mis amigos, mis hermanos, los que son de la iglesia AMI, los que se están conectando por primera vez, quiero decirte algo. Hoy estamos en momentos difíciles. Estamos escuchando noticias que traen angustia, que traen derrota, gente que está viviendo una derrota, que está viviendo malas noticias, otros amenazados por el temor, pero otros sí están viviendo una angustia y pareciera que las tinieblas, el enemigo vino y le prendió fuego a esta ciudad. En Barranquilla estamos en un momento donde pareciera que las tinieblas hubieran prendido fuego, el Atlántico, y muchas veces vemos así, que las tinieblas vienen y arrasan, van a arrasar con la familia, con el matrimonio, con las finanzas. Los que tienen un familiar que está contagiado, que está peleando, pareciera que es una crisis que ya no tiene reversa, que no hay solución, que Dios no va a hacer nada. Pues yo quiero decirle a alguien en el nombre poderoso de Jesús, que aunque veas una aparente derrota, Dios no te dejará en derrota. Dios no hace eso. Aunque el presente sea de tristeza, no te vas a quedar con esa tristeza. Aunque la puerta se haya cerrado, Dios no te dejará para siempre con la puerta cerrada. Aunque hayas clamado y no hayas visto respuesta, Dios no te dejará sin respuesta. Aunque la enfermedad del COVID o la pandemia le haya prendido fuego a tu vida y a tu familia, yo te quiero decir de parte de Dios, y recibe esta palabra, no te vas a quedar así. Dios te va a levantar, porque en Dios encontrarás una salida sobrenatural. Dígame alguien por aquí, por el YouTube, el Facebook, diga: pastor, yo lo creo. En Dios encontraré la salida. Recordemos lo que dijo nuestro amado Jesús, Juan 10, versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Eso fue lo que hicieron los amalecitas. Destruyeron, mataron ilusiones, sueños, se robaron las riquezas de David y sus hombres, su familia. Pero Jesús dijo: mi propósito es darles vida plena, vida abundante. La pregunta es, ¿qué hacer? Porque eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Qué hacer? Pastor Iván, usted es un hombre de fe, es que usted es echado para adelante, usted cree en Dios, usted está más cerca de Dios. No. Esto es para todos. Todos vivimos momentos difíciles, noticias difíciles de angustia, pero todos tenemos una salida en Dios. ¿Qué hacer cuando no hay salida? ¿Qué hacer cuando no hay solución? ¿Qué hacer cuando se acaban los recursos? ¿Qué hacer cuando viene el diagnóstico médico que ninguno quiere recibir? Pues mis hermanos, David hizo algo que hoy Dios nos lo entrega. ¿Qué hizo? Dice el versículo 6, dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No solo la derrota, sino que sus generales dijeron: vamos a apedrear a nuestro capitán, nuestro rey, porque él es el culpable. Lo culparon a él de esa tragedia. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios, dice la Reina Valera. David se fortaleció en Dios. En ese momento de angustia, de derrota, de muerte, de sentir que por sus venas corría dolor, David hizo algo que todos necesitamos hacer. Vamos a fortalecernos en Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Dios,
vamos a encontrar un poder sobrenatural. Es algo sobrenatural, es algo que no se puede explicar humanamente. Él trae una fortaleza sobrenatural a nuestra vida, nos da autoridad cuando todo parece perdido, nos da de nuevo, nos da valentía. Es algo que viene de su presencia, es algo que no viene de lo natural. Necesitamos más que nunca, como su iglesia, como sus hijos e hijas, fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Necesitamos ir a buscar el refugio donde hay refugio, literalmente. Yo creo que es el tiempo donde podemos aprovechar. Escúchame, algunos irán y tal vez se alejarán de Dios por las malas noticias o por la derrota que los visitó, pero otros haremos totalmente lo contrario. Iremos a Dios como nunca antes, levantaremos nuestras manos y seremos como los que dice allá nuestro preferido versículo: seremos como las águilas. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Hoy Dios te da esta palabra porque de donde tú no sabes, Él te dará nueva fuerza. Diga: yo recibo nuevas fuerzas hoy. Se requiere una confianza extrema. David pudo volverse loco. David pudo ir al psiquiatra en ese momento. David pudo tirarse en tierra y maldecir a Dios: ¿por qué me pasó esto? Pero él fue a buscar a Dios, porque en Él estaba su confianza. Jeremías 17 dice, del versículo 5, dice lo siguiente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Esos no somos tú y yo, pero esto sucede a la gente que se aparta de Dios. En el momento difícil de tribulación se aparta más de Dios. No, dice, son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Así hay mucha gente hoy. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y desolada. Versículo 7, pero escúchame, esto dice de ti y de mí: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza, su confianza. Hoy Dios te dice: haz de mí tu esperanza y tu confianza. ¿Qué va a pasar esta semana? Espera en Dios y confía en Dios. ¿Qué va a pasar el próximo mes, este semestre? Espera en Dios y confía en Dios. ¿Qué va a pasar este fin de año? Espera en Dios y confía en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si así lo haces, Dios te dice y te promete: serán como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Mi hermano, puede haber sequía, puede haber tribulación, pero los que estamos plantados en su palabra, estamos plantados en Dios, no importa lo que esté pasando aquí afuera, nosotros estamos recibiendo de la presencia sobrenatural, de la fuerza sobrenatural, de la fe sobrenatural. Serás como árbol plantado. Y dice, esos árboles no les afecta el calor, no les afecta la pandemia, no les afecta la mala noticia, no les afecta la ruina, ni temen a los largos meses de sequía. Qué tremendo. No le vamos a tener miedo a este año. No vamos a caer como el año pasado que empezó la pandemia. Ya pasamos por eso, ya aprendimos. No caigas en lo mismo. Sé inteligente, aprende del pasado. No vas a caer en depresión, ni vas a caer en angustia, ni vas a caer en derrota extrema, ni vas a comerte las uñas. No temerás a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de dar fruto. Padre, yo recibo esta palabra. Si tú la recibes, levanta tu mano. Di: yo recibo esta palabra. No importa lo que pase, aún en la pandemia, en las malas noticias, en los meses de sequía, no dejaremos de dar fruto. Alguien dígalo, escríbalo ahí en las redes. Diga: pastor, yo lo creo, no dejaré de dar fruto. Amada iglesia, amén. Yo quiero decirte algo, que es tiempo de poner nuestra esperanza en Dios
y únicamente en Dios. Y quiero decirte, Él va a responder. Él va a traer respuesta. El Salmo 92:10 me encanta porque dice: tú has exaltado mi poder como el del búfalo. Reina Valera dice: tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Cada vez que vamos a refugiarnos en Él, cada vez que vamos a buscarlo, a Él, a fortalecernos, Él va a responder y Él te va a dar una fortaleza que viene de su unción, viene de su maravilloso Espíritu Santo. Entonces eso fue lo que hizo David. Dice, se fortaleció, se fortaleció. Yo me imagino que él dijo: Señor, estoy que me muero del miedo, estoy derrotado, pero ahora yo clamo por tu fortaleza. Y dice la Biblia que el pueblo, la gente hablaba de apedrearlo. Imagínese esto, qué peor situación, porque David también estaba derrotado. Su familia había sido secuestrada. Él era el líder, pero ahora la gente que había sido bendecida por él, esa era la gente que se había metido allá en la cueva. Los derrotados, los endeudados, los afligidos se unieron con David, y esos mismos que estaban en ruina, afligidos, fueron bendecidos, cogieron estatus. Ahora era el gran ejército de David. Comenzaron a prosperar, a enriquecer, pero ellos mismos, cuando vino la crisis, señalaron al líder: tú eres el culpable, tú eres el culpable de que esto nos haya pasado. Y escúcheme esto, yo quiero decir esto: cuando vienen las crisis es donde se conocen los verdaderos líderes. Cuando vienen las crisis es donde se conoce el que de verdad ha sido llamado por Dios y el que no. En medio de los momentos de derrota, de angustia, es donde se conocen los hombres y mujeres de fe. Y yo quiero animarte, yo quiero decirte: tú has recibido palabra. Le hablo a los que son un poquito más viejos en la palabra, en la fe, en la iglesia. Si eres líder, si tú has visto milagros, si tú has recibido del Espíritu Santo, si tú has visto la gloria de Dios, si tú has visto cómo Dios ha abierto puertas cuando estaban cerradas, si has visto gente sanada al punto de la muerte, si has visto un cáncer desaparecer, si has visto la deuda del banco desaparecer, si has visto cómo Dios te regresó el matrimonio, tus hijos, tus padres, ¿por qué dudar en este momento? ¿Por qué flaquear? ¿Por qué cuando viene el momento de angustia, de mala noticia, lo más difícil es caer rendidos al temor o al pánico? No, mis hermanos, yo creo en una iglesia como la que le dijo Pablo a Timoteo: en ti hay la fe no fingida. Yo no creo en una fe fingida, una fe que sea de bocas para afuera, o que levantamos nuestras manos del corazón hacia afuera. No, yo creo que se levanta una iglesia en medio de esta pandemia. Se levantará una iglesia más poderosa, una iglesia que crea de verdad en el poder de la oración, en el poder de la fe, en el poder de una promesa, en el poder de doblar rodillas, en el poder de tener nuestras finanzas en pacto. Mis amados, con todo el respeto que se merecen, todo lo que me están viendo, no es lo mismo el que pone sus finanzas en las manos de Dios que el que hace con su dinero lo que quiere, pero no mete a Dios en su dinero. No es lo mismo. No es lo mismo el que coge una palabra y la cree y se vuelve terco en la palabra. No es lo mismo que el que rechaza la palabra. No es lo mismo el que ama la casa de Dios, el que se congrega. Bueno, ahora no estamos aquí porque obedecemos las leyes, esperaremos que baje el contagio y volveremos, pero no es lo mismo el que cree, el que sirve, el que se acerca a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la Biblia. Dios no está lejos, tal vez nosotros nos hemos alejado. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Te animo a que levantes tu liderazgo.
Te animo a que levantes tu fe. Te animo a que no te pongas a criticar. Es muy fácil criticar. Es que el alcalde es el culpable, el presidente es el culpable, el pastor es el culpable, la gobernadora es el culpable. Es que los subsidios, es que van a cerrar otra vez, es que la economía y ahora la reforma tributaria nos van a quitar. Mis hermanos, podemos tomar dos opciones: o nos quejamos por todo o decimos: Señor, a pesar de la crisis, a pesar de la reforma tributaria, a pesar de los contagios, a pesar que hay gente muriendo, yo creo que tú todavía puedes darme vida y vida en abundancia. Y yo creo que no importa lo que me rodee, yo estoy bajo pacto, yo estoy bajo promesa, yo estoy bajo el poder del Espíritu Santo y no voy a ser parte del pánico, del terror, del miedo ni de la queja. Voy a ser parte de la solución. Somos bendecidos para bendecir. Alguien dígame amén a esa palabra. Escríbemelo aquí. Si lo recibe, diga: yo soy bendecido para bendecir. Gracias, Señor. Yo sí lo creo. Tú eres un verdadero líder, una verdadera líder. ¿Cuándo qué? Cuando viene la derrota, viene la mala noticia, pero no te metes en ese río. No, no, no. No te bañes en ese río, no te bañes en esas aguas. Báñate en las aguas del Espíritu Santo. Entonces David se fortaleció en Dios, número uno. Número dos, ¿qué hizo David? Bueno, hizo algo tremendo. Dice que llamó al sacerdote y le dijo: pásame el efod. Pásame el efod. Al sacerdote Abiatar le dijo: pásame el efod. ¿Y el efod qué era, pastor? El efod era el artefacto, esa parte de que se colocaba el sacerdote, era en el pectoral, para buscar a Dios, para adorar a Dios, para consultar a Dios. Era un manto sacerdotal. Cuando fuimos a Israel, yo entré al museo judío y ahí está todo como era en el Antiguo Testamento: el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba esa vestidura que se tenía que poner el sacerdote para entrar al lugar santísimo. Y usted ve el efod ahí, tiene 12 piedras preciosas. Es algo bien bonito, pero más que lo físico, representa algo espiritual. Y hoy Dios le dice a alguien: colócate el efod. En vez, fíjate que David podía vestirse en ese momento, estaba rodeado de una atmósfera de ¿qué? La ciudad incendiada, en ruinas, quemada, echando humo, desesperanza. Imagínense, ellos eran guerreros. Entiéndalo por un momento, eran guerreros, tenían botín, tenían tesoros, tenían riquezas que habían conquistado en guerra, era su trabajo, y les habían sido despojados de todo, de la vida, de su familia, de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos donde las tinieblas nos quieren vestir de derrota, de angustia, de miseria, de enfermedad, pero nosotros tenemos otra opción. Nosotros podemos colocarnos ese efod espiritualmente y en vez de vestirnos de esa derrota, de la queja, de la muerte, podemos vestirnos de alabanza, podemos vestirnos de adoración, porque eso fue lo que hizo David. Tráeme el efod, me quieren apedrear, estoy en derrota, mi familia se le llevaron los amalecitas, pero yo no me voy a poner a llorar más. Tráeme el efod porque voy a adorar a Dios. Voy a consultar a Dios, voy a ir a adorar, y yo sé que en medio de mi adoración algo diferente va a suceder. Hoy te quiero decir, iglesia, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios: pónganse el vestido donde no de derrota, de miseria, de angustia. Ponte el vestido de un buscador de Dios. Ponte el vestido de adoración. Ponte el vestido de alabanza. Ponte el vestido de victoria. Vístete de mi presencia y vístete de mi poder, dice mi Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque las tinieblas esperan que tú te vistas de esa derrota. Las tinieblas esperan que tú te vistas de pandemia.
Vístete de pandemia, vístete del contagio, vístete de las malas noticias. Los que son empresarios, vístete ya de la quiebra. Todo va a quebrar nuevamente. Pero cuando haces exactamente lo contrario, empiezas a adorar a Dios, empiezas a buscar a Dios, empiezas a levantar mano. Mis hermanos, las tinieblas quedan absolutamente avergonzadas y derrotadas. Hoy quiero declarar esto. Levanta tu mano al cielo, empieza a adorarte. Cuando las tinieblas digan vas a quedar en quiebra, adora a Dios y dile: Él es Jehová Jireh, Él es el que provee. Cuando te quieran decir voy a rodearte de enfermedad, voy a rodearte de muerte, levanta tus manos y adórale y dile: Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador, Él es el Elohim, Él es el estandarte, Él es el que pelea por mí. Aunque te sientas que no tienes fuerza, que estás agobiado, agobiada, levanta tus manos al cielo y adórale, alábale diciendo: Él es el Todopoderoso, Él es varón de guerra, Él pelea por mí como poderoso gigante. Y en ese momento te quiero decir algo: las tinieblas pierden todo poder y toda autoridad. Dale un aplauso a Dios allá en tu casa y díselo: tú eres todopoderoso, tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, tú eres el poderoso gigante, tú eres el Shaddai, tú eres el Elohim, tú eres Dios de maravillas. Alguien dígamelo aquí en el chat, dígale: Él es Dios de maravillas. Isaías 52:1 dice: despierta, Sión. Le está hablando a su iglesia: despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestidos de gala. No dejemos que en medio de las derrotas las tinieblas nos vistan de oscuridad. No lo permitamos. Así que él pidió el efod, se lo colocó. Y entonces consultó a Dios. Consultó a Dios, número 3. Él fue, se fortaleció en Dios, empezó a adorar, se puso el vestido de adorador. Y entonces fue y consulta a Dios, le preguntó a Dios. David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: iglesia, Dios responde. Dios te va a responder. Dios le está respondiendo a alguien. Sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Y aquí yo quiero llamar la atención de alguien. ¿En dónde estamos buscando respuesta? ¿En dónde estamos consultando? Porque David dijo: yo no voy a consultarle a mis generales, ellos me quieren apedrear, no voy a hablar con el pueblo, están más tristes que yo, no tengo salida, pues yo voy a consultar a Dios. Y Dios le responde y le dice: síguelos, los vas a perseguir, pero además le dice algo: vas a recuperar todo. Y escúchame esto, con esa palabra que Dios le responde, la ciudad estaba en llamas, estaba en ruinas. Los generales querían matarlo, su familia estaba secuestrada, pero con esa palabra, aunque estaba en derrota, él sabía que su derrota estaba a punto de terminar, porque ya él tenía dirección divina. Y yo llamo a toda la iglesia, y todo el que está escuchando esta palabra. Tal vez no eres de esta iglesia, pero te llegó este mensaje. Yo te quiero decir algo: deja de buscar información en el lugar correcto. Con todo el respeto, el noticiero no es la fuente correcta. Los WhatsApp, los chats no son la fuente correcta. Los miles de videos que mandan, es que salió otro científico diciendo esto. Es que las vacunas van a causar una peste tan grande que ahora la gente va a quedar como gremlins en 5 años. Es que ahora la va a hacer peor la muerte después de la vacuna. Es que esta vacuna te da trombo, pero esta no. Es que te va a repetir el coronavirus. Los que ya les dio el coronavirus están felices, tienen anticuerpos, pero viene alguien y te dice: te va a repetir y te puede repetir peor. Entonces la pregunta es: ¿por qué tenemos esa sed tan grande de las malas noticias? ¿Qué ha pasado
pasado en nuestra fe y en nuestro corazón que pareciera que nuestro corazón está adicto a las malas noticias, como si tuviéramos que estar alerta siempre bajo una expectativa de malas noticias. Pues mis hermanos, qué tremendo que yo te estoy predicando el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y hoy vengo a darte una buena noticia, que Dios te va a levantar de esa derrota, que Dios todavía te puede proteger sobrenaturalmente, que si eres contagiado del COVID no te vas a morir, Dios te va a levantar, y que Dios todavía puede resucitar sueños, que si tú buscas a Dios, Él te va a dar una palabra. Y si te da una palabra, agárrate de esa palabra y no te sueltes. Yo estoy agarrado de varias promesas que Dios me dio el año pasado y no las suelto. Y cada vez que oro se las recuerdo a Dios y se las recuerdo a mi alma y las sigo declarando, como la mujer con el flujo de sangre durante 12 años. Pero dice la Biblia, en Marcos capítulo 5 dice, ella se lo decía a ella. Ella no se lo decía a nadie, ella se lo decía a ella: si toco el borde de su manto, seré sana. Voy a llegar donde Jesús porque seré sana. Y así ella fabricó su milagro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No conviertas tu corazón en una fábrica de estrés, de terror, de malas noticias, de pánico. Hay gente que está enferma del COVID, pero no tiene COVID. Les hacen 10 pruebas, no tienes COVID, no tienes COVID, no tienes COVID, pero ellos siempre creen que tienen COVID. Pues yo te animo hoy a creer las buenas noticias. Yo te animo hoy a creer que acabando esta prédica, vamos a orar y un milagro va a llegar a la puerta de tu casa. Yo te animo a creer que esta semana, mañana, pasado, recibirás una buena noticia. Vendrán bendiciones financieras. Yo te animo a creer que hay ángeles que están trabajando ahora. Tienen tu dirección ahí en la libreta. Los ángeles tienen tu dirección. Iván Delgado, carrera tal, teléfono, y van a ir a obrar. Van a llevar la bendición. Te animo a creer que hay ángeles ahora mismo entrando a la UCI, entrando al cuarto de tu casa, entrando allá a donde esa mamá, ese abuelo, para traer sanidad. ¿Por qué queremos creer más en las malas noticias que en la promesa de Dios? Pues David recibió la palabra: persíguelos, vas a recuperar todo, los vas a derrotar. Anoche estábamos en un live con el pastor Nuno. Si usted no lo vio, ahí está en YouTube, escúchelo. Un testimonio de sanidad increíble, del poder de Dios. Ese hombre estuvo muerto, pero Dios lo levantó. El poder de la oración, el poder de una palabra, el poder de creerlo de Dios, el poder de la fe, de su palabra. Y me impactaba cuando ya pasaron 15 días en la clínica, le dice la doctora: te vamos a entubar. Entonces, claro, viene el temor, pero dice que el Señor le trajo una palabra a su corazón y le dije: tú estás en mis manos, confía que tú estás en mis manos. Entonces ahí se le fue el temor, dice el pastor, no, se fue el temor, y le dice a la doctora: bueno, ya, entúbeme, vamos hacia adelante, pero yo no me voy a morir. Porque él hizo declaración: yo voy, Señor, que el diablo zarandee lo que quiera zarandear, que pase lo que pase, pero yo no me voy a morir. ¿Por qué él hizo esa declaración de fe? Porque él tenía una palabra. Su Padre Celestial le dijo: estás en mis manos, yo tengo el control. Y yo le quiero decir a alguien: Dios te dice: tú estás en mis manos. Tus hijos, tus padres, tu familia está en mis manos. El ministerio está en mis manos. Tus finanzas están en mis manos. Tus sueños están en mis manos. ¿Alguien puede creerlo? Dígamelo por acá, a ver si alguien lo cree. Diga: yo estoy en las manos de Dios. Necesitamos una palabra de Dios. Necesitamos una visión de Dios, sea que Dios te la dé por el pastor, leyendo la Biblia, estés durmiendo, una visión. Yo recuerdo, y no lo dije ayer, pero yo se lo dije al pastor Nuno. Nosotros estábamos orando por el pastor Nuno, estábamos orando. Y cada 4 o 5 días preguntábamos: ¿cómo va el pastor Nuno? Ya se levantó,
ya se despertó, salió de UCE, nada, no. Y los pastores aquí me preguntaban, ¿qué dice el pastor Nuno? Y estábamos de verdad con mucha expectativa, con temor que muriera, pero con fe orando por él, con fe creyendo. Y recuerdo que tuve un sueño, y en el sueño vi que yo entraba a la cuarto donde estaba el pastor Nuno, en la clínica, y vi que estaba ahí, estaba el apóstol Edwin Álvarez y había gente de Panamá. Yo estaba en Panamá y empezamos a orar y empezamos a declarar: Nuno, te levantas, Nuno, levántate, Nuno, levántate. Y dice que él se levantó. Vi que él se levantó, yo lo vi en un sueño, se levantó y se empezó a quitar los cables, todo. Y bueno, ya me levanté, me voy. Y los mismos doctores le dijeron: no, sí, ya está sano, pero tienes que quedarte un tiempo más aquí, tranquilo, te vas a recuperar. Y yo me levanté y dije: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me diste la respuesta. Esto no fue una pesadilla, ni fueron unos chicharrones que me comí, no. Esto fue una visión de Dios. Y yo supe ese día, aunque nadie me lo había dicho, yo no había llamado a Panamá, yo supe ese día que el pastor Nuno se iba a salvar. Inclusive supe que se iba a levantar, pero iba a durar un tiempo en la clínica. Y mandé un mensaje al apóstol, mandé un mensaje a su esposa y le dije: tuve este sueño, yo no quiero ser espíritu flautico, pero yo sé cuando Dios habla y él se va a salvar. Y me dice: sí. Ya se levantó y nos dijeron que mañana lo vamos a visitar. Así es, se va a salvar. Pues yo te quiero decir algo. Hoy recibe una palabra de Dios. Hoy recibes promesa de Dios que te dará firmeza, que te dará tranquilidad. Y si le has pedido una señal a Dios, esta es señal de Dios para ti. Tu victoria viene, la salida viene y la respuesta viene, pero viene de parte de Dios. Dale un aplauso allá en tu casa y alguien diga: la respuesta viene de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga: yo necesito una palabra. Ahora, ¿qué pasa, pastor? Él recibió esa palabra y ahora él caminó en esa palabra, creyó esa palabra, confió en esa palabra. No es solo recibir la dirección de Dios, una palabra, una visión, una promesa. Ahora yo necesito abrazar esa palabra. Yo necesito empezar a caminar en esa palabra, creerla, confesarla, declararla, orar por esa palabra, doblar rodillas. Si es ayunar, ayunar. Si es hacer cadena de oración. Pero ya tú tienes una palabra. Ahora usa esa palabra que Dios te ha dado. Cuando usted ve en la Biblia, el pastor Juan hablaba en las ofrendas de Josafat. Y eso fue lo que hizo Josafat. Estaba rodeado por 3 ejércitos. No tenía salida. Adoran a Dios, ayunan, alaban, y Dios le da la palabra en 2 de Crónicas 20, el versículo 15 dice: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Alguien diga conmigo: la batalla es de Dios. La batalla no es nuestra, es de Dios. Allá cuando el pueblo estaba en conflicto, en 2 de Reyes 3, versículo 15, vienen y consultan al profeta. Están rodeados por ejércitos también. Están en un desierto. ¿Y qué dice el profeta? Tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, dice: la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Présteme atención. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros hijos. Y le dice el versículo 18: y Dios les entregará a los moabitas. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces vemos los estanques vacíos. Vemos un desierto, no vemos lluvia, pero Dios dice: prepara los estanques, haz un estanque grande y prepara. Y tú dirás: pero ¿cómo voy a hacer estanque si es un desierto, no hay lluvia? Pues así es Dios, que en el peor desierto Él trae agua para ti y manantiales. En la peor sequía Él puede hacer que caiga lluvia. Pero ¿qué tengo que hacer? Creer la palabra. Tengo que caminar en la palabra. Tengo que obedecer esa palabra. Tengo que empezar a declararla.
¿Por qué, pastor? Porque cuando yo creo la palabra, escúchame, ahora tu sistema de fe entra a trabajar por ti. Y con esto es que quiero ir terminando esto. Tu sistema de fe entra a trabajar. ¿Qué hizo David? Le dijo a los generales: dejen de llorar, aquí nadie me va a apedrear. Tenemos palabra de Dios y vamos a perseguir, porque Dios nos va a dar la victoria. Cuando David emprendió su camino hacia esa guerra, ahí empezó el milagro. ¿Y qué es lo que sucede? Que si tú crees la palabra, aunque no veas la victoria, ya tú tienes la victoria. El Espíritu Santo entra a trabajar a favor tuyo, y yo declaro que el Espíritu Santo empieza a trabajar ahora. Ahora tú tienes una palabra, ya no tienes la mala noticia, ya no estás presa del temor, ya no estás presa de la angustia. Ahora eres prisionero de esperanza, dice la Biblia. Somos prisioneros de esperanza, porque ahora tenemos la esperanza en la palabra que Dios te dio. ¿Y qué pasa? Ahora ya tú no estás solo, ya no estás sola. Ahora entras en el camino de la fe y entras en sociedad con Dios. Ahora no eres tú solo, ahora eres Dios y tú. Y Dios y tú son mayoría, y Dios nunca pierde. Así que yo le digo a la iglesia hoy: deja de asociarte con el miedo, deja de asociarte con el pánico, deja de asociarte con las malas noticias y asóciate con la palabra de Dios. Dios traerá los recursos, Dios tocará a la gente, Dios moverá el banco, Dios enviará a sus ángeles. Dígame amén alguien, por favor, aquí en YouTube, en Facebook. Diga: Dios moverá sus recursos sobrenaturales, Dios abrirá el cielo, Dios traerá un cambio repentino, lo que iba a caer subirá. Dios cambia el diagnóstico. ¿Por qué? Porque creíste su palabra. Y yo declaro que alguien hoy pasará de derrota a victoria, de puertas cerradas a puertas abiertas, de oscuridad a gozo y alabanza, de quiebra a prosperidad, porque tengo una palabra de Dios. ¿Por qué lo puede decir, pastor? Diga: porque tengo una palabra de Dios. Gracias, Señor. Tenemos palabra de Dios. Levante la mano a alguien y diga: yo tengo palabra de Dios. Y antes de terminar, quiero darle gracias a Dios por nuestra amada líder Mirna, una guerrera, muchos la conocen, de intercesión. Estuvo en su casa, se contagió con COVID, luego entró a la clínica y bueno, no la entubaron, gracias al Señor, pero estuvo en una batalla. Y ella nos escribía esta mañana ese tremendo testimonio y decía: mi presión, tenía problemas de presión y su presión era muy bajita, y no importa lo que le hicieran los medicamentos, no le subía. Entonces, claro, dice, yo sentía un frío mientras respiraba, y su respiración ahí con oxígeno. Pero ella dice que cuando sentía ese frío, el Espíritu Santo le decía: yo soy tu respirar. Yo soy tu respirar. Y ella lo declaraba esa palabra que el mismo Dios le daba. Yo soy tu respirar. Y cuando la declaraba, el frío se iba, ya no sentía que se ahogaba. Cuando sentía que estaba desfalleciendo, que se agotaba, dice que el Espíritu Santo la ponía a escuchar todas las oraciones de toda la iglesia, Ami, su familia y todos los guerreros que estamos orando por ella, por ti, por tu casa. Dice que literalmente escuchaba las oraciones y Dios le decía: mira, están orando por ti, enfócate, respira tranquila, yo soy tu respirar. Y una noche un médico dijo: no, tu saturación está en 79, vamos a entubarte. Y ella decía: Señor, tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Y se confundió, porque hay un mensaje que se nos ha enviado, que el que van a entubar se muere. Pero yo quiero decir que no todo el que van a entubar se muere. Yo quiero declarar que si tienes un familiar entubado, ese es el instrumento de Dios para sanarlo, para estabilizarlo y para que salga adelante en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra. Y cuando ya dijo: bueno, me van a entubar, Señor, estoy en tus manos, dice que llegó una doctora, un ángel enviado por Dios,
y le puso las manos en la espalda y empezó a orar por ella y le dijo: no te van a entubar, yo estoy a cargo aquí, no te van a entubar, sigue peleando, seguiremos orando. Y así fue, no la entubaron y hoy ya Mirna está fuera de peligro, porque en el momento más angustioso el mismo Espíritu Santo le dio una palabra: yo soy tu respirar, yo soy tu respirar. Y recibe esa palabra hoy. Él es tu respirar. El Espíritu Santo es el que da el aliento de vida, es el que te da las fuerzas, es el que te da el ánimo. ¿Y cómo terminó esto? Porque quiero orar por todos los que tienen peticiones hoy aquí. Queremos orar. Escúchame. Dice que David fue y los persiguió y encontró uno de los egipcios ahí tirado y que el jefe había abandonado, y dice que él los llevó hasta el campamento de los amalecitas. Mira esto, te quiero decir algo. Dios va a utilizar algo, Dios va a utilizar a alguien, lo que menos tú piensas. Dios va a mover un recurso, Dios va a utilizar lo que tú menos tengas idea. ¿Para qué? Para llevarte a tu bendición, para darte la llave que abrirá la puerta, para darte el pasaporte a ese éxito que estás esperando. Pero ¿por qué pasó eso? Porque David obedeció la palabra que Dios le había dado. En la palabra que Dios nos da están los recursos, está la gente, está la sanidad, están los médicos, está la firma, está el contrato, está la cancelación de deuda, está todo lo que necesitamos. Y dice que David recuperó todo, los encontró, y dice que libró David, versículo 18, todo lo que los amalecitas habían tomado, y libertó a sus mujeres. No le faltó cosa alguna, chica ni grande, ni hijos ni hijas del robo, y de todas las cosas que habían tomado, dice, todo lo recuperó David. Y no solo eso, sino que encontró un botín adicional que los amalecitas tenían ahí de sus otras incursiones. Entonces, lo que parecía la más grande derrota, Dios le devuelve la honra a David, le da la victoria, recupera absolutamente todo, pero además llega con un gran botín. Y los que estaban pensando en la pelea lo dijeron: este es el botín de David. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando pareciera que estás en la más grande derrota, en la más grande agonía, tú confías en Dios y Dios cambia tu lamento en danza. Esa es la palabra que tengo para alguien. Dios va a cambiar tu lamento en danza. Oye, dígame amén, así sean los pastores aquí están, se me durmieron, ¿qué pasó? Dios cambiará tu lamento en danza. Dios cambiará el diagnóstico. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y tú dirás: pastor, pero yo no creo eso mucho, tú no sabes lo que he pasado, gente muriendo, etcétera. Pues yo te quiero decir, su palabra es así. Dios te restituirá lo que hayas perdido, Dios lo devolverá. Sueños, metas, dinero, tiempo de refrigerio, la aflicción, la angustia, Dios lo restituirá. Pero además vendrá un botín, vendrá una gran bendición. Yo quiero declarar, escúchame, que la iglesia, cuando salgamos de esta pandemia, tendremos un botín. La iglesia se levantará, saldrá más poderosa. Saldrá una iglesia que de verdad cree en la oración. Saldrá una iglesia que cree en la palabra. Saldrá una iglesia que no está jugando a la iglesia. No, una iglesia de fe. Una iglesia que ve milagros. Una iglesia que hace bajar el cielo a la tierra. Una iglesia donde el que pareciera muerto resucita en el nombre de Jesús. Dame un aplauso a Dios si lo crees. Y dilo aquí en Facebook y en YouTube. Porque yo quiero que coloques tu petición ahora. Vamos a orar 4, 5, 6 minutos, lo que quede. Y vamos a creer por milagros. Y yo te quiero pedir que hagas algo en tu casa hoy o donde estés. Empieza a adorarle. Adórale, pero de verdad, no solo levantando tus manos. Dile: Señor, tú eres grande y fiel. Alguien dirá: Dios, tú eres todopoderoso. Señor, aunque esté en la más grande agonía, yo creo que tú me das palabra. Y esta palabra se cumple. Empresarios, adórenle, dígale: Señor, gracias,
Tú me levantarás como columna financiera. Aunque muchos estén viendo sequía financiera, estén viendo todo cerrado, tú me abrirás puertas, Señor, porque tú eres el que abre puertas y nadie cierra. En el nombre de Jesús, alguien dirá a esta hora, sí, oh, yo me contagié. Tal vez estás contagiado, pero yo te invito a que declares, como lo dijo nuestra líder Mirda: tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar, Espíritu Santo. Tú eres el soplo de vida. Tú eres el soplo de vida, Espíritu de Dios. Sopla sobre todos los que están enfermos. Sopla, Dios, sobre cada hogar ahora. Sopla, sopla, Espíritu de Dios, y trae paz y trae gozo. Sopla, Espíritu de Dios, llévate toda tinieblas en el nombre de Jesús y trae luz en medio de la oscuridad. Sopla, Espíritu Santo, sobre Barranquilla. Sopla sobre el Atlántico. Si estás en otra ciudad, dilo: sopla sobre mi ciudad, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El que está en medio de un lamento, el que está en medio de una triste noticia, el que está en medio de una agonía, dilo: Señor, tú eres el que cambia mi lamento en danza. Tú eres el que cambia la noche oscura en la mañana de la alegría. Tú eres el que trae tiempos de refrigerio. Iglesia, tiempos de refrigerio vienen. ¿De dónde? De la presencia del Señor. De la presencia del Señor. De la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. En el nombre de Jesús, vamos, decláralo, dile: tú eres grande, tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios eterno, tú eres Padre bueno, tú eres Padre bueno, tú eres Dios de maravillas, tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de portentos, tú eres Dios de prodigios, tú eres Dios de señales, tú eres Dios de abundancia, tú eres Dios de paz, tú eres Dios de sanidad, tú eres Dios de lo sobrenatural, eres Dios de lo sobrenatural. Levanta tus manos y dilo: tú eres Dios de lo sobrenatural. Recibe tu milagro ahora. Recibe tu sanidad ahora. Recibe la intervención divina ahora. Recibe señales, portentos y prodigios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dilo: hoy me visto de tu presencia. Quítate toda vestidura de mala noticia. Quítate toda vestidura de negativismo. Quítate toda vestidura de pandemia. No, vístete de su presencia. Vístete de su poder. Dilo: yo me visto de tu gloria. Yo me visto de tu presencia. Yo me visto de milagros en el nombre de Jesús. Vamos, adórale fuerte. Adórale fuerte. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.